y a todas las personas que han querido acompañarnos junto a Ezequiel Martínez en la misma sala donde se gestó este proyecto que hoy nos une en torno a un libro, a unos amigos, a los futuros lectores y aparte de los protagonistas de esta serie de entrevistas que recordaremos tras esta transparencia. Como a los filólogos nos gusta tanto eso de los juegos de palabras, yo diría que estamos haciendo una especie de metataneísmo, utilizando el Ateneo para hacer Ateneo. Contamos además con Salvador Compán, con Manolo Castaño, con Rocío de Frutos, con Paco Casero, aunque no vaya a subir luego aquí, que son parte de los que protagonizaron este libro, parte de Manolo Delgado también, parte de los que en su momento acompañaron a Ezequiel en esta misma mesa. Hoy es 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Cuando lo leí esta mañana pensé en Ezequiel, porque yo creo que además de un tercio de la población de la Unión Europea, que son los que consideraban que la lucha contra la pobreza y la exclusión social era un tema de gran preocupación, Ezequiel siempre ha dado sobradas muestras de su vínculo emocional con el compromiso social y medioambiental. Entonces, ¿qué es mejor día? No lo hemos elegido, ¿verdad, Ezequiel? Fue casualidad. Siempre ha manifestado este compromiso a gritos periodísticos a través de sus artículos. Esta mañana, escuchando la radio, oía las declaraciones de Aitana Sánchez Gijón como consecuencia de su reconocimiento del Goya de Honor y equiparaba la profesión de actriz al sacerdocio, ya que consideraba inconcebible ser actriz sin vocación. Yo personalmente no establecería ningún lazo de cuál es sacerdocio, pero está claro que la de Ezequiel Martínez es una vida de vocación, dedicada en pasado, en presente y en futuro al periodismo. Premiado internacionalmente por su programa Tierra y Mar, muestra allí su carisma solidario, comprometido, activista y luchador, y sigue gritando a los cuatro vientos un SOS por el cambio climático. Este periodista de vocación y formación, licenciado en periodismo, máster en educación ambiental, director de 11 cursos de verano sobre sostenibilidad, agricultura, alimentación y medio ambiente en la Pablo Olavide de Sevilla, director también del Seminario Internacional Encuentro Sostenible en esa misma universidad. Ese periodista que ha ejercido su profesión en las principales cadenas de radio españolas, la SER, Radio Nacional, la COPE, y que es colaborador hoy en día de opinión de varios diarios, es además el poeta de la naturaleza, de los haikus de lo cotidiano, del amor al Mediterráneo, a sus tierras, a sus gentes, a las islas del Atlántico. Es el poeta que consigue aunar en su producción su mundo interior, su compromiso social y su lenguaje poético. Él es un caminante incansable. Incluso cuando sus piernas le jugaron una mala pasada, plantó cara a la vida y salió ganando. Demostró que él no se rinde nunca. Además, Ezequiel es una persona afable, buen conversador, un magnífico anfitrión. Prueba de ello, pues son esta serie de entrevistas que en esta, su casa, como cuando nos recibe en la suya, mostró ese lado amable. Junto a Ángeles, siempre. Ella no quiere que la nombre, no quiere que diga nada, pero es su compañera en tantas cosas, ¿verdad, Ezequiel? Sí, es. Y justo es que la nombremos, entonces. Y afortunado de ser. Seguro que sí. Ezequiel es enérgico, vital, amante de casi todo lo que nos llena de efusión las almas. Y lo considero un amigo y como tal lo quiero. Desde 2014 hasta hace poco más de un año, Ezequiel ha entrevistado a más de 40 personas. 40 y más, sí. Más de 40 personas. Relacionadas con el mundo de las artes, de la ciencia, del compromiso social, la lucha medioambiental.
de todo. Siempre ha estado acompañado por la música. Beethoven, Bach, John Lennon, Jimi Hendrix, Paco de Lucía, los Beatles, Dylan, Janis Joplin, Silvia Pérez Cruz, Manolo Sanlúcar, son muchos de los que pusieron música a esa entrevista. Pusieron su música, sus voces, su genio creativo. Ezequiel, antes de empezar con el libro, a mí me gustaría que nos contaras cómo se concibe esta idea de transparencia. Cómo transparencia surge como un proyecto que se lleva a cabo a lo largo de los 10 últimos años, ¿no? Vamos a compartir todos el micrófono. Bueno, pues sí, es una pregunta pertinente, ¿no? Yo me jubilo en 2013 en Canal Sur, en el programa Tierra y Mar, después de 21 años allí dirigiéndolo y presentándolo, y se te abre el espacio de la jubilación que os habrá pasado a muchas de vosotras y de vosotros, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo ya tenía la afición de escribir, con lo cual yo voy a tener por aquí entretenimiento. Pero pensé en el Ateneo, y en el Ateneo lo podía hacer yo. Digo, pues hombre, entrevistas, el género entrevista, que es un género para mí de lo más valioso que hay dentro del mundo periodístico, ¿no? Si se hacen bien hechas. Otra cuestión sería que os preguntara yo qué os parecen las entrevistas de Broncano, ¿no? Por la noche, ¿no? Que son con el humor por delante y demás, ¿no? Pero una entrevista bien hecha, al estilo de los grandes maestros del periodismo, es lo mejor, creo yo, que se puede hacer en ese mundo, ¿no? Del periodismo. Porque en esas entrevistas, si están bien hechas, y si te consigues granjear el afecto y el colegueo de la persona entrevistada, afloran ahí por parte de la persona entrevistada cosas que yo creo que al leerlas luego, el propio entrevistado o entrevistada se asombra de lo que ha sido capaz de decir, o de lo que no había dicho hasta ese momento y a raíz de esa entrevista lo dice, lo suelta. De manera que cuando acabo esto, pues digo, aquí hay que hacer este ciclo y lo concibo de una manera audiovisual. Digo, la entrevista a palo seco, pues sería yo aquí contigo preguntándote, tú respondiéndome, pero yo lo que hacía, una semana o 10 días antes, me entrevistaba con cada una de las personas, tomábamos un café, le preguntaba por sus gustos, sus pasiones, sus diversiones, el cine, el tipo de literatura, la gastronomía, ¿cocinas? ¿No cocinas? ¿Tienes hijos? ¿Qué haces? ¿Juegas con ellos? Etcétera. Y todo eso te daba una cantidad de información que luego la procuraba yo trasladar aquí en cada una de las entrevistas. Fruto de esas entrevistas previas, sabía los gustos musicales, por tanto veníamos aquí, preparamos 4 o 5 temas, los colocábamos aquí en la pantalla, algún vídeo de la persona, si era muy relevante, tenía por ahí cositas, pero las sacábamos aquí también. De manera que esto se convertía no solo en una entrevista con el personaje en cuestión, sino en una tarde en la que nos sorprendíamos con Wagner, con Gans, con John Lennon, con lo que se nos ocurra, Silvia Pérez Cruz, Camarón, cuántos temas nos sacamos de Camarón, Tito Veneno, que es otro de los entrevistados en el libro. Y de ahí surge, y luego ya era poner en marcha aquello que hacíamos aquí. Empecé a pensar en hacer un libro porque, como íbamos grabando casi todas las entrevistas, salvo algunas, que explico ahí en la introducción el por qué no, pues con ese material luego contaré yo, porque eso sí que fue una tarea de chinos que Salvador me va a entender muy bien. Es un trabajo importante de preparar esa entrevista. Tú adquieres un compromiso, porque todo lo que haces lo haces con un gran compromiso. Adquieres el compromiso de tener una periodicidad a la hora de hacer esas entrevistas. No es que de vez en cuando me encuentre con un amigo, cuando me apetezca, voy a hablar con ellos, ¿no? Tú estableces un método de trabajo para que eso sea una serie que tenga sentido. Sí, así lo es. En principio pensé mensual y casi cumplimos con esto, pero había momentos en que, bien porque había aquí bastantes actividades, bien porque yo no había encontrado al personaje que quería o que no podía en ese momento, y ya me costaba mucho recular y volver.
Y a veces nos pasamos 2 meses, no digo ya con el periodo de la pandemia, que nos paralizó totalmente la actividad a todo el mundo, ¿no? Y tuvimos que estar en barbecho durante este tiempo. Pero sí, la idea era disciplina, cada mes una entrevista en el periódico. Ezequiel, ¿vas a contar ahora cómo se hace esa selección para el libro Transparencia, o lo contamos más tarde? ¿Invitamos a subir Yo a...? creo que sí, que podemos... Sí, podemos invitar ya a subir a las personas que nos acompañan. Venir con ellos, quizás, pues alguna consideración. Vale, perfecto. Pues entonces invitamos a Manolo, Salvador, por favor, Rocío, que son 3 de las personas que aparecen entre las 41 entrevistas. Sí, por favor. Los veo muy fríos esta tarde. Bueno, como ha contado ya Madalena bastante, para pasar con los invitados, simplemente decir lo siguiente. En este ámbito, en esta sala, aquí hay memorias, emociones, sentimientos de muchas de las personas que estáis aquí esta tarde. Si le dais vuelta a la cabeza, aquí están condensados muchos de los momentos felices que hemos tenido en los últimos 10, 15, quizá 20 años. Aquí ha habido actos que han generado una sinergia desde aquí de la mesa al público y viceversa, tremendos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en la entrevista que hice a Cristina Hoyos, que aparece aquí en la portada, pues íbamos con la entrevista y en un momento yo le digo: Cristina, si yo te leo un poema de García Lorca, ¿tú te atreverías a hacer algo con las manos y con los pies? Y dice: no, con los pies no, porque la mujer andaba ya delicada. Pero yo empecé a leer y ella empezó aquí, yo estaba, a ver cómo era la cosa, allí y ella aquí. Y empezó a mover las manos de una manera, luego se levantó, se puso de pie y ya era el cuerpo sin los pies. Aquello fue sensacional, o sea, aquello que vivimos, aquellos segundos, 1 minuto y medio, quizá 2 minutos, la gente prorrumpió luego en aplausos, pero yo creo que la sensación que te llevabas es que aquel momento era irrepetible, porque había sido una actuación de Cristina Hoyos en exclusiva para los socios y socias del Ateneo, ¿no? Y como esa diría muchas, pasajes con Rocío de Frutos, muy emocionantes, pasajes con Manolo Castaño, ahora recordaremos, con Salvador Compán, Manuel Delgado, Paco Casero, que está ahí. Me parece que no hay nadie más de los que aparecen en el libro que estén por aquí. Sí está Maripaz, que recordaremos a Paco Cuadrado. Paco Cuadrado, el espíritu de él está aquí en esta sala, en los carnavales, cuando venía con sus exposiciones de pintura allí, cuando se disfrazaba, cuando nos hacía bromas, cuando se ponía serio y hablaba de cosas serias, de política, de todo lo que pasó. Por eso, pues vamos a pedir un aplauso para Paco Cuadrado. Y acabo ya simplemente. De los casi 50 entrevistados, hay 8 o 9 que, por razones de que luego tuve problemas con la transcripción del DVD, bien por el sonido que había fallado, bien porque la imagen no había quedado bien, dije: volver a hacer esto tendría que volver a hacer la entrevista. Y era tan complejo que se quedaron varias personas fuera, lo cito aquí en la introducción. A lo largo de estos 10 años, a ver si no me falla la memoria, hay personajes de aquí, que están aquí, que ya no están con nosotros. El caso de Paco Cuadrado, el caso de José Manuel Padilla, librero, un hombre culto polifacético, Concha Caballero, Salvador Taura. Fijaros, Salvador Taura. Esto lo dijo aquí en su momento, en el año 16. La niña de los peines era toda una mujer. La recuerdo cuando se sentaba en la campana en una silla, en los veladores que tenía su marido, que era Pepe Pinto. Cuando se subía a un tablao era impresionante.
Cuando iba a los toros, yo fui alguna vez con ellos, ella le gustaba cantar en los chiqueros, porque decía que cuanto más esté encerrada una, más fuerza saca. El cante flamenco no tiene más que una historia, la historia del cante popular andaluz. La academia destruye lo popular y espontáneo del cante flamenco. Prueba es que todos los cantadores, ninguno ha nacido de una familia acomodada. Recuerdo, decía Salvador, a Manuel Vallejo, que era una maravilla. Él era el padrino de un hermano de mi mujer y en aquellos tiempos había cines de verano y había espectáculos de variedades, un ilusionista, un humorista, un bailaor, un cantaor, una bailaora. Cuando le tocaba cantar a Manuel Vallejo, se sacaba el dinero del bolsillo y decía: tomad, que yo no puedo cantar con dinero en el bolsillo. Eso, por ejemplo, es Salvador Tala. Y bueno, vamos ya, por favor, con tres de los invitados que han tenido la amabilidad de estar aquí. Manolo, lo puedo decir, ha salido ahí de un episodio que has estado ahí encerrado unos días en casa por la maldita COVID. Así que estar atentos porque la COVID vuelve. Ya está por aquí. No, que ya está bien. Bueno, yo le comentaba a Ezequiel, yo decía, aprovechando que viene, podría ser muy interesante que ellos hablaran de su experiencia, la experiencia que vivieron el día de la entrevista, que cada uno ofreciera su opinión sobre cómo se sintió, cómo respondió a lo mejor a preguntas que le gustaban más o que le gustaban menos. Yo creo que es interesante, ¿no, Ezequiel? Pues sí. A ti te toca, empiezas tú con Manolo, ¿no? O que cuente Manolo primero y luego le hago una preguntilla. Vale. Venga, Manolo. Yo, la verdad es que yo no me esperaba que Ezequiel me llamara para este ciclo, ¿no? Yo lo veo muy importante. Yo recuerdo que cuando Ezequiel me llama, aparte de la amistad que nos une, me llama a casa, viene a casa y bueno, y a mí las palabras no me salen otras cosas, ¿no? Y bueno, y que, pregúntame, me recuerdo que me dice: ¿tú te has leído El Quijote? Pues creo que sí, ¿no? Y bueno, y pregunta así, ¿no? Yo después empezó ya con la vertiente del personaje, ¿no? La vertiente íntima, ¿no? Que si mi padre, que si la bodega, que si no sé cuánto, ahí me cogió y claro, pues me hizo retroceder como 50, 60 años, ¿no? O más. Claro, pues todas esas cosas de niño uno los tiene en la memoria. Y sí, salen cosas, ¿no? Hasta el caso es que me pregunta aquí: ¿tú cocinas? Sí, de vez en cuando cocino. Hay un plato muy bueno que yo de cante, tú lo... Claro, y tú me lo preguntaste. ¿Y qué plato es? Ese es el bollo con huevo pasado por agua. ¿Cómo se hace? Eso es muy lioso. Sí, bueno, es un bollo de pan blanco que se tuesta a la brasa, se tuesta de una manera muy exquisita porque se quita el migajón del centro al bollo y aquello se tuesta. Cuando está casi dorado, pues le mete el aceite de oliva, ¿no? Y una vez que aquello se empapa de aceite, pues la madre ya tiene preparado el huevo y se lo mete dentro y empieza ahí a machacar. Y aquello está exquisito, ¿no? Un poquito de ajo también, muy poco. Huevo frito, No, huevo pasado por agua. Que son 3 minutos escasos en el agua. Es una variante del pan y ollo, todos le llaman a eso pan y ollo, porque el canto del pan es un agujero, ahí Eso se es, echa el aceite. pero no huevo. Pero sin huevo. Sí. Bueno, el caso de este pan en mi pueblo, después se remata con una sardina arenque. No, aquello ya es... Eso está exquisito. Bueno, puede ser el plato. El caso es que Manolo, en la entrevista, iba diciendo, pero bueno, como va a comprar, pues yo he venido aquí a hablar de mi pintura y a parar de preguntarme por cosas ajenas al mundo de la pintura. Me decía Ezequiel
preguntarme algo sobre la entrevista. No le pregunte de la vida personal que no quiere, pero le ha hecho que cuente cómo se hace el huevo. A mí me dice una cosa, después le hace lo que le parece. Yo leyendo la entrevista, porque claro, la había leído en su momento y ahora también he leído la vuelta, porque yo aquí sentado y quería tenerla en la mente. Veía la importancia que tú le das a la pintura, evidentemente, te conozco como pintor, he visto tus exposiciones, he vivido tus paisajes son muy importantes en cuanto a que no son el dibujo de un paisaje, es un reflejo de un alma artística sí, en ese paisaje. Más que nada el recuerdo que yo tengo de lo que estoy incluso viendo, ¿no? O sea, cuando lo estoy viendo, lo estoy elaborando en la cabeza y después pues ese paisaje se transforma en el momento que tocas el lienzo, ¿no? Porque es que ahí hay un lenguaje, hay un toma y daca con el lienzo, ¿no? Y ahí se va fraguando la pintura, ¿no? Para mí la pintura mimética no tiene sentido, hay algo más, pensamiento, color, forma, hay un mundo interior que se va elaborando. Dentro de la entrevista que hace Ezequiel a Manolo, hay un episodio que a mí me llama la atención por encima de otro. Ese viaje que hacéis Paco Cuadrado y tú a la Sierra de Huelva, buscando qué. No buscábamos, lo que ocurre es que aquel entonces éramos un grupo de maileneros que bueno, pues vamos a ir a la sierra, pues vamos a ir a no sé dónde, y íbamos y echábamos el fin de semana o el domingo, ¿no? O el sábado. Y en aquella ocasión fuimos, creo que fue por esta época, a Fuenterido, y la verdad es que nos emborrachamos de madroño, ¿te acuerdas? De madroño. Y claro, ya viniendo ya al atardecer por la carretera, Paco decía, yo quiero pintar esto. Y entonces le dije yo, vamos, nos venimos aquí y pintamos. ¿Tú estás dispuesto? Yo estoy dispuesto. Y entonces, bueno, Maripaz se quedó sola aquí en Mairena y yo iba y venía. Y claro, Paco estaba allí toda la semana, ¿no? Y así surgió, estuvimos allí un año entero pintando. Aquello fue muy emotivo y muy fructífero, ¿no? ¿Qué encontrasteis? ¿Luz? ¿Color? ¿Qué encontrasteis allí? La sierra, sobre todo el color. Ese color dorado que no sale en otros sitios, sino sale allí, ¿no? A mí ya después también me atrapó la forma de la arboleda, aquella forma tan exquisita. Y lo contaba yo a él, creo que también. Yo recuerdo que, claro, como yo iba poco tiempo, yo tenía que hacer cosas. No podía estar de cháchara, que Paco hablaba por los codos. Y de noche sí, de noche le hacía yo una tortilla de papa y se ponía poco a hablar y no paraba, ¿no? Bueno, pues por la mañana cuando yo llegaba, yo me iba a la sierra, al campo, me iba solo, porque él tenía su historia y yo tenía las mías. Y recuerdo que ya entrando enero, aquello estaba nevado. Yo me cogía mi guante y mi caja de pintura, mi caballete y me iba a la sierra. Yo no he disfrutado más en mi vida que en aquellos instantes. Era, bueno, una cosa maravillosa, ¿no? A pesar del frío, que hacía frío con ganas. Ahí te dejamos ya tranquilo para que cosas. Y pasamos a Rocío de Frutos. Rocío de Frutos es doctora y profesora del Departamento de Educación Artística Música de la Universidad de Sevilla. Eso ya da pistas, ¿no? Pero luego cuando se pone a lo que a ella le apasiona, que es cantar, saca una voz. Vamos a ver si buscamos metáforas. De terciopelo, una voz angelical, los
padres, una voz maravillosa, una voz propia, pero muy maravillosa. Yo te preguntaba en la entrevista el silencio. ¿Cómo valoráis, o cómo valoras tú como música, el silencio? Pues no recuerdo ya en esa ocasión que contestaría, porque aunque me lo he repasado, pues no recuerdo exactamente qué dije, pero el silencio en música es esencial, porque es como la paleta sobre la que se construye el mensaje, ¿no? La combinación o el equilibrio entre el silencio y lo que no es silencio es lo que permite que apreciemos precisamente pues, cuando se está creando sobre esa paleta en blanco el resto de cosas, ¿no? Ese contraste. Por tanto es esencial, pero luego en la vida en particular también es importante. Una de las cosas que tenía en mente yo de esta entrevista precisamente es que fue justo antes, mi entrevista fue en 2019, que fue justo previo al confinamiento y a todo aquello, ¿no? Entonces también quizás el sentido que ha adquirido el silencio ahora que me preguntas es distinto ahora, viéndolo en perspectiva, de lo que en ese momento podía suponer para mí, porque claro, no esperábamos tener pocos meses después de aquella entrevista que lo que se nos venía encima, que era precisamente una especie de apagón y silencio obligatorio que jamás habríamos imaginado en el horizonte, y además con incertidumbre, sin saber si se recuperaría o no el mismo ritmo cultural, musical, etc. Entonces realmente recuerdo aquella época ahora pensándolo con esa nostalgia de pensar lo ingenuos y lo pues eso, ajenos a eso que se nos venía encima y a ese cambio que ha dejado sus huellas después, ¿verdad? Que luego la vida tiene una fuerza que hace que al final la inercia nos vuelve a hacer que retomemos el camino y ahora ya parece que ha pasado un siglo y que no pasó nada, pero en realidad hace relativamente poco y parecía el fin del mundo. Entonces ese es uno de los recuerdos que tengo asociados a la entrevista. Luego otro también, que no sé si esto algún otro entrevistado te lo comentaría, fue una cierta estupefacción inicial por el formato, porque claro, a mí me habían hecho entrevistas previamente, me las han hecho después, pero nunca me han hecho una entrevista en vivo y con público, así en un formato que no fuese dentro del contexto de un programa o para un medio concreto o algo así, ¿no? Era como una especie de actuación-entrevista que realmente creo que es bastante original, porque eso no es, pienso yo, un tipo de, pues eso, de formato periodístico tan habitual cuando no está ligado. O sea, aquí la gente venía a la entrevista, ¿no? Y no era conferencia, no era un programa en el que se intercalan entrevistas, sino que era una especie de entrevista abierta al público. Y claro, yo al principio tenía ciertas reticencias porque decía, ¿y la gente va a querer venir a una entrevista abierta mía? Tampoco, pero vino mucha gente, con lo cual también eso fue una agradable sorpresa. Y luego, otro elemento que recuerdo de la entrevista, aparte de que me lo pasé muy bien, que también había gente del coro, que también intervinieron y tal, fue el hecho de hacerla aquí, que para mí siempre es un sitio especial, porque esto fue el conservatorio donde yo empecé a estudiar, antes de que haya sido Ateneo, era el primer conservatorio de Mairena, el conservatorio elemental de Mairena de las Jarapes, que al principio empezó así, en plan un poco precario, en el Colegio Guadalquivir, tuvo ahí algunos conatos de comienzo, pero realmente oficialmente este fue el primer conservatorio y aquí empecé yo a estudiar. Entonces en estas mismas salas donde teníamos nuestras clases de lenguaje musical, etc., tantos años después volver ya dedicándome al mundo de la música, cosa que yo cuando empecé a estudiar pues era algo que ni me planteaba ni jamás imaginé. Pues también, y haciendo una entrevista, porque había vuelto cantando, pero no hablando de mi experiencia como músico y de mi experiencia así en ese terreno profesional. Entonces, para mí también confluyó ahí ese elemento emotivo, que como has dicho que aquí hay muchos recuerdos de los últimos años, para mí de muchísimos años anteriores, porque aquí vine yo siendo una niña, ¿no? Y nunca habría imaginado que iba a volver pues, varias décadas después a hablar de mi trayectoria como músico. Entonces también tuvo ese elemento especial de la entrevista. Bueno, luego
interactuemos, ¿no? Para que hagáis preguntas, lo que queráis. ¿Alguna pregunta tú, no? Sí, yo quería hacer una pregunta, Rocío. Bueno, una pregunta y una apreciación. El conservatorio algunas veces colabora Sí. con nosotros, de manera que vienen aquí las audiciones públicas del alumnado, lo hacen siempre que los instrumentos lo permitan, lo hacen aquí. Es muy bonito porque, bueno, volver a llenar esto de niños, de música, es como volver a esas raíces. ¿Qué recuerdos tiene Rocío de esos momentos de música donde todavía no es su medio de vida? Sí, sí, sí. Porque a mí me gustaría también que me dijeras, un músico profesional como tú, una persona que se dedica a la música, si vive la música como algo de lo que vive o para lo que vive. Y entonces en esos momentos, ¿cómo lo veía? Y esos recuerdos que tienes de infancia. Pues yo guardo muy buenos recuerdos del conservatorio, a pesar de que era muy distinto de lo que hoy son los conservatorios, porque primero porque era un conservatorio que estaba empezando, un conservatorio de pueblo, y había una discrepancia o un carácter muy variopinto de los alumnos. Estábamos algunos niños con gente adulta, que eso hoy en día ya es impensable porque las pruebas de acceso al conservatorio, como no tengas la edad mínima, no quedan plazas, entonces ya es muy raro, salvo en algunos instrumentos muy poco demandados, que haya adultos mezclados con niños. Sin embargo, ahí, esto me recuerda a lo mejor que podrían ser quizás también las escuelas rurales hace muchos años, ¿no? Como alumnos de todas las edades entremezclados. Entonces creo que por un lado era peculiar porque había veces que nos explicaban cosas de teoría musical que los adultos entendían perfectamente y los niños estábamos allí totalmente fuera de... Pero por otro lado, esa confluencia de generaciones distintas aprendiendo lo mismo, luego venía la parte de cantar o de dictado o tal, y de pronto a los niños se nos daba mejor. Entonces veías al adulto que hacía 5 minutos se estaba enterando perfectamente de toda la parte teórica y tú estabas ahí a 8 o 9, de pronto cantando, a lo mejor ya no lo hacía tan bien y estabas tú al nivel que podían estar ellos. Entonces creo que también fue una experiencia enriquecedora por eso, porque no hay ningún contexto, o es poco probable encontrarse en un contexto de aprendizaje con gente de distintas edades, distintas procedencias, distintos tipos de intereses, porque había gente que no tenía un afán de profesionalizarse, sino que eran aficionados a la música, que de pronto se enteraban de que aquí había empezado a funcionar el conservatorio y se apuntaban porque les gustaba tener gente también con la que encontrarse en esa afición, ¿no? Y luego los niños, pues que algunos habían aparecido allí pues, porque sus padres a lo mejor tenían interés, a mí porque había tenido un maestro, Cristóbal, en el Colegio Público Guadalquivir, que me había, digamos, captado e intentado pues, conducir por ese camino, porque me encantaba todo lo que hacía con él, me encantaban los cursillos que él daba de aquí también del ayuntamiento, de introducción a la música, tocábamos muchos instrumentos. Entonces, cada uno fue apareciendo desde un entorno y con unas intenciones distintas y confluimos ahí gente muy variopinta y creo que fue una experiencia realmente enriquecedora que yo recuerdo con muchísimo cariño. Realmente disfruté muchísimo en el conservatorio. También hubo sus cosas duras, de pues, los momentos de examen que nos poníamos nerviosísimos y pasábamos ahí un mal rato, las clases que eran a las 4 de la tarde y tus compañeros se quedaban ahí jugando y tú tenías que traer tus padres, que los pobres hacían ahí su eterno peregrinaje para traerte, recogerte, etc. Pero el balance fue muy, muy, muy positivo y una experiencia que recordaré toda la vida, ¿no? Y vamos con Salvador, ¿no? Bueno, Salvador, realmente te ha tocado el último, pero no por nada, sino porque te ha tocado el último de la clase. A ver, yo estaba leyendo la entrevista y yo te había escuchado, te había leído como poeta. No conocía algunas cuestiones biográficas, como las de Manolo también, de Villanueva del Arenal, y de pronto te sitúo en toda Andalucía oriental, cuando pequeño, cuando joven, hasta la edad de universitario, ¿no? Que estudias en Granada. Eso marca, imprime un carácter, evidentemente. ¿Y cómo vive un andaluz con una base de carácter determinada su enfrentamiento a Bruselas? ¿Cómo llega? ¿Qué le aporta a Bruselas y qué le da el andaluz a Bruselas? El andaluz
Bruselas le da sudor, espalda mojada le dio el andaluz. ¿Sabéis? Los andaluces fueron, cuando los italianos, los inmigrantes italianos, fueron rechazados, no querían trabajar en las minas de carbón de Mons y de Saleroy, no querían. Y entonces un convenio con Franco fueron los inmigrantes españoles a trabajar. Y entonces, bueno, esa primera generación, después de los años 50, principios del 60, de inmigrantes, le dio mucho sudor, mucho músculo, mucho trabajo a Bruselas y luego mucha ayuda. El que tú me dices un andaluz oriental, un andaluz occidental, yo creo que yo estoy un poco, no quiero apretar la mano, ¿no? Pero quiero decir que cada vez, y me siento cada vez más obligado intelectualmente a no tener una identidad colectiva, a no formar ni defender al colectivo, sea andaluz, sea el pueblo, sea España, cada vez me siento más impelido a eso. ¿Por qué? Porque es una coacción y es una construcción intelectual siempre falsa de la identidad. Entonces, soy andaluz oriental. La única diferencia, y esa sí es constante, aunque yo no, ya os digo que yo identidad, fijaos lo que pasa con la identidad de Madrid, perdón, sí, lo estoy viendo. Es que no Lo que pasa con la identidad de Madrid que quiere inventar Ayuso, o con la identidad de Cataluña que se inventó en el siglo XIX, con todas las identidades de los pueblos, o la identidad española, que es un poco anterior. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es siempre una idealización de la nada. Es una creencia obligatoria siempre de un grupo de personas fervorosas, además a veces con un fervor desatado de la nada, porque en realidad lo que somos es sangre roja, sangre igual a otra sangre, un hombre o una persona igual a otra. Eso es lo esencial. Entonces, te lo digo todo esto porque soy andaluz oriental, sí. ¿Hay alguna diferencia o alguna marca por ser andaluz oriental? Sí. Hay dos claras Andalucías, cada vez más limadas, ¿no? Por los medios de comunicación, por las comunicaciones en general. Y bueno, estoy yendo muy lejos, ¿no? Porque tú me preguntas. No te preocupes en absoluto. Andalucía oriental es la Andalucía que fue menos alcanzada por los tópicos del andalucismo. La oriental, sí. La oriental. La Andalucía baja, la occidental, fue la que se construyó con todos los tópicos del romanticismo andalucista, ¿no? La macetita, la reja, los geranios, el masco, la navaja, la gitana, carne, etc. Todo eso se compró y se vendió en la Andalucía baja. En la Andalucía oriental, no, es una Andalucía mucho más sobria. Se dice castellana, es mentira, no es castellana, es porque es una Andalucía pura en el sentido de que se habla andaluz, y lo que pasa es que no es el andaluz que se atiene a la horma, que es la que se ha exportado, la que se ha vendido, la que ha dado dividendos turísticos y de todo tipo, que es la Andalucía del tópico oriental. Y entonces un andaluz oriental pues va a Bruselas como si fuera occidental o como si fuera japonés, va a trabajar, yo trabajé en la enseñanza, y lo que a mí me enriqueció realmente fue la inmigración, ese darme cuenta, ¿no?, de lo que era la primera generación de inmigrantes, la segunda y la tercera. Yo le estuve dando clases de bachillerato, era bachillerato completo para hijos de funcionarios, era selectivo, y luego había clases de convalidación de bachillerato belga con el bachillerato español, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Y las clases de convalidación era una especie de misiones pedagógicas de la República, porque con el coche los sábados íbamos a dar clases a veces en locales inverosímiles, ¿no? como bares, como jardines, como lo que de la escuela belga, ¿no?, lo que nos dejaban, ¿no? Y entonces esas eran las clases que eran de cultura, lengua y cultura, era un poco para darle un barniz de las raíces a los hijos de los inmigrantes que estaban ya muy desnaturalizados, y con razón. Ellos querían ser belgas, claro, cada vez más. Los padres querían ser desesperadamente españoles y con una añoranza tremenda, que ponían el torito de plástico y la gitana en el televisor y bebían el peor vino del mundo, que es San Asensio, porque era vino Rioja.
y te invitaron como si eso fuese una comunión, ¿eh? O sea, un jamón que no era jamón, era carne cruda, carne cruda. Aquello salado, ¿no? Enterrado en sal y lo sacaba con la humedad que hay en Bruselas, era ni siquiera el prosciutto italiano, que es una infamia un poco mejor que el jamón que comían los inmigrantes de allí. Bueno, yo estoy derivando, pero que No, interesante, no. Era mi obligación que te preguntara esa cosa. Una pregunta más y luego creo que deberíamos de pasar a la siguiente, pero esta le va a gustar a Salvador. Oye, Salvador, te la hacía además en la entrevista esta que aparece en el libro y era la primera pregunta que te hacía. ¿Quién es Vidal Lamarca? Bueno, Vidal Lamarca. Bueno, si me permite, quiero decir algo sobre la entrevista en general y tu entrevista. Entonces, yo cada vez que vuelvo a una entrevista que me han hecho voy con miedo, ¿no? Porque yo no soy aquel, somos muchos yoes, ¿no? A lo largo de la vida, y cuando me hicieron la entrevista pues me reconozco en parte, pero en otra en absoluto, ¿no? Y porque muchas veces te traiciona el periodista. Te hace decir cosas que tú jamás dijiste. Jamás dijiste. Y entonces siempre voy con esa presión, con ese miedo. Siempre voy. Pero en este caso me reconocí perfectamente en la entrevista, la hizo un amigo, la hicimos, sobre todo era para, tú decías que era un formato, ¿no? A mí me pareció un formato magnífico porque para pocos receptores, la entrevista era para un número aproximado como hoy, ¿no? Una sala así, y hablábamos, ¿no? Era una cosa casi de taberna, ¿no? Como una charla de taberna, un coloquio. Entonces me gustó mucho la entrevista en ese sentido, y además, menos las partes autobiográficas que siempre tiendo a rehuirlo, porque ¿a quién le importa? Yo soy novelista, ¿no? ¿A quién le importa qué interés puede tener que yo sea de Andalucía Oriental o que no bebiera San Asensio si podía conocerlo, ¿no? Lo importante, y Ezequiel sí se centró justamente en el tipo de entrevistas que hay que hacer. Él me habló de libros, me habló de Vidal Lamarca como ahora, me habló de mis novelas, puso unos poemas, estuvimos hablando de unos poemas maravillosos, el No me quites paz de Jacques Brel, ¿no? De la canción, ¿no? que es un poema, una canción, pero un poema que tiene que ver mucho con una novela mía sobre María de Járraga, o estuvimos hablando de Vallejo, y no sé por qué, porque lo he leído hoy, de eso no me he acordado, he leído hoy al releer la entrevista, el poema de amor más intenso que jamás se ha escrito, el poema de amor quizás mejor que se ha escrito nunca, que es un poema de Quevedo que se llama Amor constante, más allá de la muerte. Ese poema en el que acaba polvo seré, seré ceniza cuando se queme, ¿no? Seré ceniza, pero tendrá sentido. La ceniza, la escoria absoluta del cuerpo, el desperdicio absoluto, la ruina total, eso tiene sentido, y el polvo que ya es una brizna del ser, de la entidad anterior, tiene sentido porque cada mota de polvo sigue amando. Es quizás el mejor poema de amor que se ha escrito nunca. Y estuvimos hablando, tú lo sacaste, no sé por qué, pero fue estupendo, fue una entrevista estupenda por todos estos factores que estoy diciendo y lo recuerdo así. Y Vidal Lamarca. Bueno, Vidal. Pero bueno, Vidal lo podéis leer porque está en la entrevista. Vidal Lamarca es el protagonista de una novela mía sobre la posguerra, que se llama El hoy es malo, pero el mañana es mío. Y es un republicano, más que un republicano, es un anarquista utópico que ha sido vencido en la guerra civil por los militares rebeldes, por los fascistas, y se hace un sobreviviente, un desesperado sobreviviente. La manera de sobrevivir de Vidal Lamarca es anularse, destruir su identidad, disfrazarse, ser otro, disimular continuamente, esconder sus ideas y convertirse en una especie de topo. ¿Sabéis los topos de la guerra civil, ¿no? Que se ocultaban de la posguerra, ¿no? Que se ocultaban en desvanes, sótanos, etc. Pero él era un topo al aire libre, porque él era una máscara. Él ya no era él, sino alguien que simulaba ser otro. Y esa es la historia, de una cosa de enajenación, una historia de enajenación y de destrucción absoluta, pero
que a través del poder curativo, ¿no? Ese poder terapéutico que tiene el amor y que tiene la pintura, porque él es pintor, pues aquello tiene luz, aquello desemboca bien en la historia, ¿no? Se desenlaza bien. Hay una especie de redención por la pintura y por el amor. Se redime de Vidal la mano. Bueno, ese es Vidal la mano, ¿no? Bueno, el título del libro es Transparencias. Y ya en aquel entonces, y lo pongo yo ahí en la introducción, tú me mencionas también, Magdalena, en el prólogo, cuando hoy, y desde hace tiempo, por desgracia, la mentira está arrinconando a la verdad, yo en aquel momento, en 2014, me propuse, entonces todavía no estaba la cosa tan cancerígena, ¿no? Estaba incipiente, y me propuse, a través de este libro, que resplandeciera la verdad. Y en las entrevistas, las respuestas de los entrevistados y entrevistadas fueran lo más reales posibles, lo más verídicas posibles, para ese valor de la verdad ponerlo. Y Transparencias venía a decir, aquí va a abrir usted este libro y transparentemente va a ver el alma, en algunas ocasiones, de las personas entrevistadas. Esa era una observación que quería hacer. La otra es que, por ejemplo, Antonio Donaire, que ha venido de Cádiz, que tenía un acto, ya sé que ha hecho un esfuerzo para poder estar aquí. Recordarás, Antonio, que en su momento yo te dije, tú estabas de presidente aquí en la reunión, estoy ahí con la idea del libro, el libro, pasa en eso, pero saldrá. Y dije, el libro saldrá. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Si los humanos, si las mujeres y hombres, si el ser humano se propone objetivos, no digo que fácilmente, pero el objetivo al final lo consigues. Siempre que no sea hasta las utopías. Pues claro que sí. Hasta las utopías, si no llegas a alcanzar, te acercas a ella. Y eso viene muy bien, ¿no? Que le demos una vuelta a la cabeza sobre esto, ¿no? Si tenemos constancia, si tenemos perseverancia, si creemos en nuestra capacidad de crear, en nuestra capacidad de pensar, de conseguir objetivos, por muy inalcanzable que nos parezca, ese objetivo lo puedes conseguir. Y eso lo traigo ya no en la literatura y en la pintura y en el dibujo y en la música, sino que lo traigo a las peripecias, a los avatares personales de tanta gente que en procesos muy delicados de enfermedades graves consiguen a través de la resiliencia el superar, y a través de la actitud, superar esos obstáculos que la vida nos trae, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a ciertas edades. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿no? Yo quiero decir, Ezequiel, que lo que estás diciendo es absolutamente lo que tú has hecho. Y bueno, claro que se puede. Tú has podido. Tú también. Bueno, pero tú has podido, que te recordamos cuando hace no mucho estabas un poquillo tocado, y mira cómo estás ahora. O sea, que es una alegría verte aquí. Y yo, como tú pides aplauso para todo el mundo, yo pido uno para ti. ¿No? Bueno, pues aprovechar, porque otra de las cosas que hacíamos en Transparencias es la mayoría de los actos que se convocan, Salvador, Manolo, Rocío y demás, suelen ser un speak de la mesa al público y se despacha el asunto y ahí te quedas. Y ha habido gente como ustedes, como todos vosotros y vosotras, que habéis hecho un esfuerzo esta tarde para poder estar aquí. Yo creo que, y yo pensando en eso siempre creo que hay que darle mucha importancia a la participación de la gente que ha hecho el esfuerzo de estar en un sitio para, si voluntariamente y en su libertad quiere preguntar algo a los ponentes o hacer un intercambio de reflexiones, como ahora mismo está haciendo Antonio conmigo, ¿no? Pues abrimos aquí ese tiempo. Sí. Y por favor lo que queráis preguntar tenga que ver con esto, con las transparencias o con lo que queráis. Porque para eso estamos aquí esta tarde convocados, para pasar un buen rato entre amigos.
Carmen es periodista, hace poco nos conocimos en Facebook, en las redes, y esta tarde pues, ha tenido también la amabilidad de acercarse aquí. Pues dinos qué te parece esto que para ti es novedoso, ¿no? Sí, mira, estaba pensando, es un poco, no sé si extraño lo que voy a contar, pero bueno. A mí me gustaría saber a los que estáis aquí, ¿no? Si a lo que os dedicáis ahora mismo o lo que sois ahora mismo cada uno de vosotros, ¿sois eso porque lo habéis buscado en el sentido de vocación? ¿Os ha llegado o en un momento de vuestra vida queréis una cosa pero después se encauzó la vida por otro sitio? No sé si me estoy explicando bien. A la pintura, a la escritura, a la música, al periodismo, bueno. Me interesa saber un poquito de cada uno de vosotros si realmente lo que sois lo buscasteis o fue desde el principio o fue una cosa que después os vino sobrevenida y os pareció maravilloso porque encontrasteis vuestro sitio o no, o tenéis también alguna frustración porque yo quería ser médico y ser futbolista, ¿no? Al revés, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. Si yo resumo tu pregunta. ¿El personaje nace o se hace? Algo así, sí, Algo perfecto. así. Sí. Rocío, ¿no? Empezamos así y seguimos. Pues en mi caso hay, como creo que será muy frecuente, un poco de las dos cosas, un poco de voluntad y un poco de azar. Voluntad en el sentido de que la música siempre me ha hecho feliz y siempre he tenido claro que quería tener algún tipo de relación con la música, pero inicialmente de niña, pues a lo mejor eso se transformaba en que iba con mis padres al pueblo de mi padre, que es de Fuente Rebollo, un pueblecito pequeño de Segovia, y hacíamos ese trayecto en coche, en esa época, sin apelo, o sin aire acondicionado, sin nada, sin radio, con el radio casé inicialmente, y podíamos hacer esas 7 horas de camino escuchando un cassette tras otro, y a mí eso me parecía maravilloso, y conocerme las canciones, cantarlas con mis padres, con mi hermana, era una sensación de placer que siempre he tenido clarísima. Entonces ese amor a la música lo he sentido clarísimamente siempre. Ahora, que de ahí yo fuese a encauzarme hacia mi profesión, eso ha sido muy después, muy posterior, y de hecho yo estudié Derecho porque, bueno, la impresión en ese momento era que había que hacer algo serio y luego ya lo otro pues ya veríamos, ¿no? Entonces siempre ha ido en paralelo hasta que de pronto ya un día, trabajando yo en Garrigues, que yo llegué a trabajar En Garrigues, de pronto yo seguía con mis estudios en paralelo de música y ya había que tomar la decisión de si quería hacer el grado superior de música. Y ahí yo ya estaba enganchadísima con la música, pero claro, era un poco locura dejar una cosa tan convencionalmente segura y prestigiosa y tal, para irme a estudiar música con la incertidumbre que eso suponía. Entonces ahí sí hubo un cierto salto de fe, hice mi prueba de acceso por canto. Mis compañeros de Garrigues, imagínate, cuando yo les conté que dejaba el despacho, que había tortas por entrar allí para irme a estudiar canto en otra ciudad, o sea, les parecía que había tenido algún tipo de trastorno. Y luego eso salió bien y hasta hoy, o sea que hay veces que uno hace una apuesta un poco loca, podría haber sido un desastre, pero afortunadamente funcionó. Entonces ha habido una parte de suerte, seguramente, y otra parte de convencimiento de que pasara lo que pasara, no iba a ser tiempo perdido porque la música la amo y si no me hubiera podido dedicar seguramente la seguiría haciendo, aunque no me diera el sustento, ¿no? Sí, ¿no? Vamos así, ¿no? Yo creo que el personaje o el artista no nace, se hace. Pero indudablemente en tu ADN hay ahí seguramente trazas que te permiten coger determinada dirección, ¿no? En mi caso, yo creo que me he hecho a mí mismo. Yo provengo de una familia muy sencilla, mi madre, lo digo por ahí en un artículo, limpiaba escaleras, mi padre llegó a ser, ¿os acordáis de los guardas aquellos del Retiro y de la Casa de Campo, aquellos que van por la solapa? Hay una película de Summel que aparecen los guardas estos, ¿no? Pues mi padre al final era esto. Y yo empecé de mecánico, porque empecé en formación profesional en una empresa de Madrid, en Navarreiros, con un mono azul. Fíjate tú, cuando yo iba allí de noche, en turnos de noche, también iba de día y de tarde, pero cuando estaba de noche allí con el mono azul, con un torno que era inconmensurable con mi tamaño, y cómo iba yo a imaginar que más adelante, con el tiempo, estaría aquí en Andalucía y escribiendo en periódicos y escribiendo libros y tal, imposible.
Una anécdota te marca. Yo hice maestría industrial y luego me matriculé en ingeniería técnica industrial, pero estuve 3 años y no había manera. Me quedaron álgebra y cálculo, aprobé el resto de primero, pero claro, yo decía, pero si yo vengo aquí a ver física, química, resistencia de materiales con Miguel Hernández y Machado y Ciorán debajo del brazo, ¿esto cómo es? Aquí hay algo que disuena. Entonces pegué el cambio, hice el COU de mayor, me metí en la universidad, aprobé afortunadamente los 5 años, saqué una beca en la SER, luego ya fue todo vertiginoso, aquí, Sevilla, Radio Nacional de España, Televisión Española, Canal Sur Televisión. Entonces yo creo que el personaje no nace, sino que se hace. Y como decía Rocío, en la vida tienes avatares, trochas, caminos largos que te van desviando, ¿no? Es importante aquello de que cuando el tren pasa, ese tren cógelo. Cuando dejes pasar ese tren en la vida, quizá te arrepientas, ¿no? Y cada uno que lo interprete a su manera. Seguro que todas y todos tenemos un tren que se nos escapó o que menos mal que lo pillé. Ah, bueno. Yo aquí soy la última que debería hablar. A ver, yo no soy artista como la canción y lo quiero ser, pero yo me dedico a lo que siempre quise. Soy profesora, soy directora de un instituto y cuando era pequeña ponía a todas mis muñecas así en fila sentaditas y yo me ponía enfrente a explicar y les enseñaba a leer. Esa era mi gran vocación. Tuve la suerte de que mi familia, aunque era bastante sencilla, me permitieron estudiar lo que quería. Y yo quería estudiar filología hispánica y ser profesora de lengua y literatura, y es lo que hice. Y más adelante, ya trabajando, seguí estudiando porque es lo que quería hacer. Y el azar y los amigos, Antonio entre ellos, pues me trajeron aquí a este Ateneo y afortunadamente he conocido mucha gente. Lo que hago, lo hago siempre por puro gusto, yo creo. Y además admiro mucho las personas que se ponen metas y las alcanzan, los objetivos muy importantes. Yo hablaría más hoy aquí de Ezequiel. Bueno, me ha cedido el micrófono y yo se lo agradezco mucho, pero yo hablaría de Ezequiel y de sus objetivos y de sus metas, que siempre las alcanza porque es una persona con una constancia increíble. Yo decía antes en la presentación que me parecía que embarcarse en un proyecto como fue Transparencia recién jubilado es porque el trabajo le gusta, lo que hace le gusta. Él podrá decir que hay papá mecánico, yo creo que no, que siempre ha sido un comunicador y que sabe comunicar muy bien. Eso lo tengo muy claro. Y plantearse ese trabajo metódico, ordenado, de ir haciendo esas entrevistas, las conversaciones previas que él mantenía, eso es un trabajo de laboratorio, porque él no deja nada al azar. Y eso lo puedo decir. ¿Que iba a hacer este libro? Pues eso estaba claro, porque de todas las experiencias, él saca un momento para escribir y contar, y nos llega. Nos contó su experiencia en tierra y mar, nos confinaron y él nos mandaba un diario de confinamiento que yo lo esperaba por las redes sociales a ver qué nos cuenta Ezequiel de lo que ha pasado hoy, porque a lo mejor yo no me he enterado, como estoy trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, atendiendo niños, profesores, padres, madres, todo lo que te llamaban, pues yo esperaba a la crónica de Ezequiel, a ver qué ha pasado hoy en el mundo, y eso después se publica. Y cuando él me iba hablando de transparencia, a mí me pareció una idea estupenda. Por lo que decía al principio, es que estamos en el Ateneo haciendo Ateneo. Es que este es el espacio donde se hicieron las entrevistas. No se hizo ninguna fuera de aquí, de esta sala. Había veces que la sala estaba como hoy, que es el aforo, yo creo, más amable, pero otras veces la gente salía por la puerta, dependiendo de, pues, a lo mejor del famoseo de la persona que aquí se sentaba. Pero de todos ellos sacó lo mejor, evidentemente, porque sabe el oficio lo ha aprendido, pero él ya era comunicador y creo que eso es muy importante. El
artista se hace o nace? No, las dos cosas. Pero el artista llega mucho más lejos sin hacer. Quiere decir que el oficio, la técnica, la adquisición de un comportamiento y un desarrollo de la obra se adquiere sin duda, ¿no? Y ayuda mucho y potencia mucho a la obra. Pero si no se nace, si no hay innata lo que llamamos talento, que no me gusta la palabra, no me gusta, pero lo voy a llamar así, ¿no? Talento. Digo, una pulsión creativa, si no hay innata, se puede quedar la obra en la corrección, en la satisfacción, pero le falta que se volcanice, le falta la chispa, le falta que explote. Una obra semánticamente tiene que explotar, tiene que ser un chillido, semánticamente hablando, quiero decir, ¿no? Va a ser un chillido sereno, muy sereno, ¿no? Pero tiene que haber algo absolutamente excepcional para que eso sea arte, para que sea literatura, o sea conversación de bar, para que sea un cuadro comercial o para que sea auténtica pintura. Y eso creo que no se adquiere con la técnica. Eso es una disposición que también se trabaja a lo largo del tiempo, pero que creo que es innata. Sin embargo, aparentemente puede ser casi igual una obra de una persona que tiene talento y que no. Para mucha gente igual no saben distinguirla, porque la corrección en las técnicas, en el desarrollo de esas técnicas, pues camufla mucho o ayuda mucho. Y es quitar el verbo camuflar, ayuda mucho a que la obra sea muy digna y comunique muy bien, y sea muy aceptable, ¿no? Y sea un producto estupendo, ¿no? Lo que pasa es que hay que añadir mundo al mundo, decía Ortega y Gasset. El artista, pensad esto, tiene que añadir mundo al mundo. Manolo decía antes, es que a mí no me gusta la pintura mimética, decía, ¿no? Cuando pinto un árbol es el árbol que ya tengo en la cabeza y está una abstracción, un esquema, y lo que hace él es añadir, resumir de alguna manera, potenciar y buscarle una idea, expresar a través de esa abstracción del árbol alguna idea que él quiere potenciar. Esa es la creatividad, añadir mundo al mundo, y eso se necesita talento, creo yo, para hacerlo. Sí, yo estoy de acuerdo con Salva. El caso es que yo no recuerdo, mejor dicho, recuerdo desde niño jugar con mis amiguitos, desde niño como muy tierno, ¿no? Con 5 o 6 años. Y yo siempre he dibujado. Yo recuerdo jugar con los chavales y ver tebeos, y a mí lo que me gustaba era dibujar tebeos. No me gustaba otra cosa. Jugar a mi historia. Entonces, yo creo que tienes que nacer con ese pellizco, ¿no? Eso al principio, en mi caso, no sabe lo que es, pero tú lo haces. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a coger un pincel, pues cuando mi madre, aquí ya viviendo en Sevilla, con unos 13 años, mi madre me compra lienzos de sábana, y yo empiezo a dibujar y pintar, porque también me compran algunos tubos de pintura, porque había un vecino tal y cual. Todo esto viene muy así, ¿no? En retazos, ¿no? Y yo empiezo a copiar, porque es lo que tengo más evidente, ¿no? Ya después, bueno, pues me acerco a la escuela, porque ni aún siquiera yo sabía que existían escuelas que te enseñaran la técnica, ¿no? Quiero decir que después tú te vas haciendo, lógicamente, mientras más aprendes técnica, aunque después no la uses, más artista eres. ¿Por qué? Porque tiene esa cosa de que no, esto no lo hago porque no lo sé. No. Si tú lo sabes, lo haces. O si la obra que estás haciendo se deriva por aquello derrotero, como tú no sepas, desde luego eso no sale. O sea que ahí hay una simbiosis entre lo que es la técnica bien usada
y lo que tú tengas dentro, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Os invito a que miréis hacia atrás y veáis aquella obra excelsa de Manuel Castells. Saluda, Manolo. Manolo creo que está allí también. Técnico de sonido, hemos escuchado. ¿Alguna intervención más que queráis? Rosario. Yo voy a emplear un tiempo en decirte, dar las gracias a todos y especialmente... Más fuerte, Más fuerte. Es que ya hablo muy alta, pero ahora estoy bien constipada. Darte las gracias, Ezequiel, por este programa, por este espacio tan precioso que tú has tenido a lo largo de los 10 años aquí en el Ateneo, en el que yo particularmente no me he perdido casi ninguno. Es que decía, uy, vamos, hay muchas actividades en el Ateneo, pero cuando decía, porque hoy hay transparencia, uy, pues yo eso no me lo pierdo. Y es que la verdad que es una entrevista tan fértil, con el que le sacaba a los personajes toda su manera de sentir, esa indagación en su mundo personal, que estaba lejos del cotilleo, sino que es de ese mundo interior de cada persona en lo cual todos nos veíamos reflejados. Hemos vivido una época, otros no, y la música esa que, anda, que eso lo escuchaba yo, que siento. Es que es muy bonito el verse reconocido, identificado en las personas que has traído aquí a lo largo de esos 10 años y contribuyendo a que este Ateneo, ¿no?, llegara a una cuota de excelencia que fueron los motivos y los objetivos con los que se fundaron. El dar a la cultura ese valor y esa fuerza que hoy más que nunca hace falta y que a veces pues vemos que tambalea, ¿no? Y es que es muy importante el testimonio de las personas que tienen algo que decir, ¿no? Y yo me alegro y te doy las gracias personalmente por haber hecho este programa que ha dado pozo y ha dado nombre a la cultura y nos ha enriquecido también. Rosario, que yo fui de los primeros que estuvimos por aquí, y lo primero que a nosotros en aquel primer grupo se nos presentaba era hacer cultura, o por lo menos hacer un espacio donde la cultura estuviese con letras mayúsculas, ¿no?, como principal. Y desde luego cuando entra Ezequiel hay un cambio, hay un momento que este Ateneo cambió. Y cambió por eso, por la potencia que tú le das con esta entrevista. Sobre todo, para mí las entrevistas son muy buenas periodísticamente, pero también hay una esencia humana que eso es fundamental. Yo creo que esto se debería de poner más alto, ¿no? No solamente quedarse, que está muy bien, lo presente, o si vienen más gente, pero siempre lo hemos dicho, aquí en este Ateneo tenemos que centrarnos en lo que es cultura, y no lo es, todo es cultura, ¿de acuerdo? Pero hay que potenciar esto que tú haces, siguiéndolo, haciéndolo, removiéndolo, como quieras, pero que la cultura la escribamos todos los días en letras mayúsculas en este Ateneo. Yo creo que es importante, ¿no? Y no quedarnos en la historia del pueblo. Yo creo que hay que salir ya de Mairena. Mairena está muy bien, la gente del Ateneo es de Mairena, ha nacido en Mairena, pero no ha nacido solamente para Mairena. Pienso yo, por lo menos recuerdo en aquellos principios, esto tiene que derivar a la ciudad, porque revierte, la cultura de la ciudad revierte aquí. La cultura es internacional, no nos podemos quedar aislados en un pueblecito por muy bien que se viva aquí, por muy bien que no, sino que hay que abrirse. Y abriéndose también vienen más gente, que es lo que falta. Pienso.
fijaros que las intervenciones de Rosario y de Manolo, ¿no? En la atmósfera que conseguimos crear aquí entre todas y todos los que estamos aquí esta tarde, surge esto. Manolo es un hombre de pocas palabras. Manolo no se ve hablar, Maribel, como está hablando aquí esta tarde. Y sin embargo, como que le ha aflorado algo ahí de dentro que quería en torno a la cultura y al valor de la cultura, ¿no? Bueno, estos son los pasajes hermosos que a veces se dan aquí, ¿no? En esto que hemos hecho, pero en el grupo de arte, ¿no? El grupo de artes plásticas lo que habéis hecho es maravilloso, la cantidad de exposiciones que el grupo de fotografía, el grupo de teatro, el coro, que cuando hemos venido aquí a montar esto estaban saliendo, el coro son casi 20 personas, ¿no? El coro. Es decir, hay cantidad de actividades en el Ateneo y como dice Manolo, lo que hay que expurgar y separar el trigo o digamos la paja del grano, ¿no? Esta es una tarea en la que tenemos que estar todos involucrados. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Lo único que quedaría ya es... Sí, claro. Solamente, yo ahora que despida el acto de Ezequiel, que es quien merece despedirlo, deciros que es el libro que está ahí fuera, que lo podéis adquirir, que no lo tenga ya. Es un libro que está muy bien trabajado. Los trabajos de Ezequiel son muy concienzudos, siempre. Entonces tienen un análisis al principio espectacular referido al género periodístico de la entrevista y a los diálogos como base de la comunicación. Más allá de los diálogos, más allá de las conversaciones, más allá de todo eso, aquí ha habido, en todas las entrevistas, ha habido el matiz de la profesión. Ezequiel es un profesional, entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino Kiko Veneno y hubo un momento en que todas las preguntas que le hacía decía, eso no es así, esto no, y ya dijo Ezequiel, bueno, a ver si voy acertando en algo en este momento. Esa salida fue magnífica porque a partir de ese momento Kiko Veneno cambió totalmente. Fue un cambio de ritmo que le marcó un antes y un después dentro de la entrevista, que él venía aquí como yo estoy por encima del Ateneo, estoy por encima de todos nosotros, pero hubo un momento en que Ezequiel lo situó y lo colocó. Y luego ha habido momentos muy humanos. Y yo recuerdo esa Rocío Márquez con lo difícil que es cantar flamenco sin haber calentado la voz, sin estar en el sitio adecuado, y el sonido de aquí no es adecuado para nada. Pero hubo un momento en que cuando se rompió la frialdad de la entrevista o se humanizó más esa entrevista, cuando se acercó una situación más emocional, pues Rocío se marcó tocando con los nudillos en la mesa, marcó un compás y estuvo cantando aquí de una forma preciosa que nos deja a todos embobados, ¿verdad? Yo lo recuerdo como un momento muy bonito. Y transparencia no se va a quedar aquí. Yo estoy segura de que no. Bueno, ya hay una presentación en la Casa de la Provincia, hay una presentación en la Feria del Libro. Transparencia va a salir a otros ateneos que ya lo están demandando y lo llevaremos. Pero sí os quiero decir que el otro día en Málaga le preguntaban a alguien, oye, por Sevilla, quiero ir a un Ateneo, quiero hacerme socio de un Ateneo. Y le dijeron en el Ateneo de Málaga, pues yo creo que el mejor ahora mismo es el Ateneo de Mairena. Estuve hace poco visitando Chipiona y el nuevo Ateneo de allí, que están ahí empezando como pueden, y me decían que nos tenían como referentes. El Ateneo de Mairena está sonando, está cambiando en algunas cosas, sí, claro, porque es que la sociedad también demanda otras cuestiones, pero la fotografía es arte y cultura, la filosofía es cultura. Algunas veces el mundo de la gastronomía también puede ser cultura, es una cultura gastronómica que nos hace conocer los países. Lo que hay que mantener son las raíces,
Y si todavía se extienden un poquito más, pues a lo mejor traemos también más gente. Lo que es fundamental es que los que estamos sigamos y sigamos con ilusión y que hagamos venir a gente más joven cada vez, porque si no el relevo generacional va a estar un poquito más complicado, pero yo creo que sí, que lo conseguiremos y que seguiremos potenciando lo que merece la pena. Y aquí hay muchas personas, muchos de vosotros merecen mucho la pena. Esa es la riqueza de este Ateneo, las personas que lo componen. Ya cerrando. Una de las entrevistas del libro, Juan Antonio Ruiz Espartaco. Cuando vino Espartaco aquí, ¿recuerdas, Manolo? Y Antonio y alguien más, había un grupo de gente que además avisaron de que no querían que aquí viniera esta persona, un torero, un matador de toros. Y nos montaron un pollito en la puerta con pancartas y tal. Yo dije, vamos, previo a esto, cuando empezó a tener el Ateneo presiones, yo dije, no, esa entrevista hasta muerte, hasta como que no vamos a poder aquí con libertad entrevistar a quien queramos. Y vinieron un grupo de personas, Manolo que también estaba, porque yo dije, oye, a ver si nos vamos a tener aquí un follón, ¿no? Y vino el maestro, le recibimos ahí, yo dije a los chicos que había ahí fuera, un grupo de 8 me parece que eran, y dije, oye, entrar dentro y abiertamente estar atentos a la entrevista. Y luego al final, en el coloquio, podéis intervenir y hacer las preguntas pertinentes que queráis o críticas que queráis hacer. Estuvieron aquí 10 minutos. Yo no sé si cuando vieron el cariz de por dónde iban las cosas con la entrevista, se levantaron y se fueron. Ese fue un triunfo de la libertad, en paz, es decir, a través del diálogo y de la conversación. Es decir, no, tú estás en contra, entra y participa. Participa y entérate de qué va la fiesta. Y cuando te enteres, si acaso tienes críticas que hacer, las haces. No lo hicieron. Eso por ahí. Y la otra, que no se le puede escapar a un periodista y a un comunicador, comentaba ahora mismo Magdalena, el momento aquel sublime de la intervención de Rocío Márquez. Yo tengo aquí esta tarde a mi derecha una voz impresionante y no puedo, por menos, pedirle que cierre este acto con una pequeña a capella que nos dicten que nos cante. Este es el último disco, Sayonara, pero tiene muchos, con Mandalia. Este es con otro grupo, ¿no? ¿Es el grupo? ¿El vuestro? Mandalia. Bueno, pues es una encerrona, pero yo tenía la obligación... que Rocío Márquez lo hizo estupendamente y ahora... Un momento. El día que Rocío aquí en la También entrevista cantó al final, ¿no salisteis de aquí levitando? Además fue Pues a ver si ocurre. una petición del público, como en los... ¿Te digo? No me hacen broncar, no aplaudir para que cante. Pues ya que hemos hablado antes del Paco Cuadrado, voy a cantar una pieza que él me pidió que le cantara en alguna ocasión y que, por lo que sea, le gustaba mucho, que es Sefardí, una pieza sefardí, que es Porque lloras blanca niña. A ver si soy capaz de acordarme. No voy a... Sí. Porque lloras blanca niña, porque lloras blanca flor, lloro por vos caballero,
¡Bravo! Bueno, Rocío ha colaborado varias veces, ni más ni menos que con Jordi Sabal, y ha actuado en las más importantes salas europeas, y es una criatura que de aquí de Morena, nacida aquí en Morena. Es un orgullo para todos nosotros que estés aquí y que estés haciendo la tarea que haces. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Oímos, mira la negrita, muchas gracias por haber venido. Lo del vídeo, ¿cómo va?